¿Sí? Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la mesa sobre la Unión de la Sociedad Civil, Coordinación y Alianzas. Y para hablar de este tema tenemos aquí una serie de ponentes de excepción. Les voy a presentar brevemente a todos ellos y después haré yo una pequeña introducción del contenido y del objeto de la mesa y a continuación les daré la palabra a cada uno de ellos y finalizaremos con un turno de debates abierto a todos ustedes. En primer lugar, tenemos al padre Ángel García. El padre Ángel, como saben, es el presidente de Mensajeros de la Paz, es una persona muy conocida en el tercer sector. Fundó hace tiempo Mensajeros de la Paz, con más de 50.000 niños que han pasado por las casas de acogida de mensajeros y además ha sido Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 1994 y ha sido también candidato al Premio Nobel de la Paz en 2017. Tenemos también a continuación a don Joaquín Güell, que es el presidente de la Fundación Joan Bosca. Joaquín Güell ha desarrollado una tarea profesional en el sector privado, básicamente en el área de los medios de comunicación, en el sector financiero, pero aquí le tenemos a título de presidente de la Fundación Joan Bosca, que es una fundación muy implicada, sobre todo en temas de defensa del constitucionalismo, del Estado de Derecho, en el ámbito sobre todo de Cataluña. Y después nos contará también un poco los nuevos proyectos que está emprendiendo la Fundación Joan Bosca. Tenemos también a don Manuel Broseta Dupré, que es el presidente de la Fundación Conexus, que ha hecho su carrera profesional en el despacho primero de Uría y Menéndez y después tomó las riendas de Broseta en 1994 como socio director y más adelante como presidente. Y le tenemos aquí, como ya hemos dicho, además de por su dilatada carrera profesional en el ámbito de la abogacía, como presidente de la Fundación Conexus. Tenemos también, lo vamos a tener online, a José Luis García Delgado, que es el presidente del Círculo Cívico de Opinión, que ha desarrollado también una amplia carrera en el sector privado y en la academia, catedrático de Economía Aplicada desde 1975, además profesor invitado en distintas universidades y ha sido además rector y vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y vicerrector de la Universidad Complutense. Y está aquí, como he dicho, como presidente del Círculo Cívico de Opinión. Y, por último, tenemos a don Hilario Alfaro, que es el presidente de Madrid Foro Empresarial. Hilario Alfaro ha desarrollado toda su labor profesional en el seno de una familia que se dedica al comercio textil y sigue al frente del negocio familiar, en el que está desde 1980. Es un firme defensor del asociacionismo empresarial y ha sido presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, de Acotex, y ha fundado en la Confederación de Comercio de Madrid, COCEM, que presidió hasta 2014 y en la actualidad dirige el proyecto Madrid Foro Empresarial, del que después nos hablará. Con esto, sin más, introduzco un poco el objeto del debate de esta tarde, que, como dice el título, es la creación o la posible creación de una plataforma de coordinación estratégica de la sociedad civil con la idea de fortalecer el tercer sector, impulsar pactos de Estado desde la sociedad civil, en definitiva, cohesionar y fortalecer la sociedad civil. Y brevemente, pues el diagnóstico que tenemos de la sociedad civil en España, que creo que podemos compartir todos, es de una sociedad civil muy minifundista, pequeña, con muchas organizaciones con no muchos recursos, un poco desorganizada, un poco heterogénea y que además tiene problemas en cuanto a una posible o mayor dependencia del sector público, en la medida que muchas de estas organizaciones dependen mucho de las subvenciones de la ayuda pública, ¿no? Claro está que en el ámbito que yo conozco, porque yo soy la secretaria general de la Fundación Hay Derecho, no me he presentado, es un ámbito donde estas organizaciones de la sociedad civil trabajan en un sector que podemos decir más institucional, más relacionado, en mi caso, con el Estado de Derecho, la transparencia, la reforma institucional, y son, digamos, ámbitos de actuación que tienen dos problemas y que yo puedo contar en primera persona. Uno, que no son demasiado cercanos a la ciudadanía, como puede ser, por ejemplo, la labor que hace el padre Ángel, son
cuestiones un tanto abstractas, la gente no entiende muy bien por qué hay que defender el Estado de Derecho, la separación de poderes, la independencia de las instituciones. No son cuestiones que parezca que le afectan a su vida diaria y, por tanto, nosotros vemos que hay esa dificultad, ¿no?, de hacer llegar ese tipo de mensajes a la ciudadanía de a pie, que con otras ONGs es más fácil. Y el segundo problema con el que nos hemos encontrado las organizaciones que trabajamos en este sector es el riesgo, por así decirlo, de la utilización política o partidista, o incluso que se te vea como una organización demasiado cercana a un partido político a otro, lo que de alguna forma, y también por mi experiencia propia, es un poco inevitable en la medida en que tocas temas que son sensibles políticamente, por ejemplo, el tema de la separación de poderes, y siguen un poco lo que está pasando con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, pues es un tema que obviamente tiene connotaciones políticas, temas también de rendición de cuentas, de transparencia, por supuesto, temas de Estado de Derecho, particularmente cuando los políticos, digamos, se sitúan por encima de las leyes. Es decir, son temas que están en el debate público y en el debate político y, por tanto, tienen esa connotación, que, insisto, es por un lado el que algún partido político se intente de alguna forma aprovechar o utilizar en su propio beneficio este tipo de mensajes, y por otro lado el que también cuando vas a pedir financiación, esto es una cosa que me ha pasado a mí directamente, se consideran por posibles financiadores temas demasiado sensibles políticamente y por tanto digamos más complicado tener financiación. Esto es un poco la experiencia desde mi ámbito, que supongo que podrán también compartir algunos de los aquí asistentes, de los problemas con que se encuentra una sociedad civil que, insisto, en España no tiene todavía mucha raigambre, sobre todo en este aspecto, digamos, menos social o menos tradicional y más de, democracia, ¿no?, de reforma institucional. Y luego también el otro problema es que somos unos cuantos trabajando en temas similares, pero todos muy pequeñitos, ¿no? Eso es también una constatación que podemos hacer cuando nos reunimos con otras organizaciones del sector. Todos tenemos unos presupuestos muy pequeños, unos recursos muy escasos. Intentamos, de alguna forma, hablando entre nosotros, pues rentabilizar lo más posible estos recursos. De hecho, nosotros tenemos una pequeña plataforma, no tan grande como la que aquí se habla, pero sí de organizaciones que trabajamos en el mismo sector, con la idea precisamente de cada uno trabajar en estos ámbitos, pero sin, digamos, solaparnos o sin pisarnos en la idea de que cada uno rentabilice lo más posible sus recursos. Y la otra idea que también me parece interesante lanzar en relación con este debate, también me gustaría escuchar a los ponentes, es hasta qué punto estas coaliciones que se puedan montar tienen más sentido hacerla en relación con proyectos concretos, que es un poco la experiencia que tengo yo desde mi fundación. Es decir, si tenemos algo concreto en lo que trabajar, es más fácil ponerse de acuerdo organizaciones similares y, digamos, ir todos juntos, ya sea, por ejemplo, para hacer lobby delante de los grupos parlamentarios. Tenemos una organización que se llama la Coalición Pro Acceso, que básicamente son varias ONGs que trabajamos en temas de regulación de lobbies, temas de derecho de acceso a la información pública, de transparencia, y lo que hemos conseguido es ir todos juntos cuando vamos a visitar a un grupo parlamentario, vamos a hacer lobby. Entonces es mayor el peso porque, para entendernos, somos todas las organizaciones especialistas en ese sector las que vamos juntas. A mi juicio, ese puede ser un modelo, es decir, ir definiendo esas alianzas estratégicas por proyecto. Tiene la ventaja de que tu interlocutor, que normalmente en los casos que yo menciono son los partidos políticos, no ven fisuras, es decir, ven un interlocutor único, con lo cual eso yo creo que también ayuda mucho desde ese punto de vista. Y luego, bueno, hay que hacer ese esfuerzo de coordinación, pero yo creo que en estos casos merece la pena. Soy más escéptica, también lo digo, sobre posibilidades de grandes coaliciones, digamos, demasiado amplias, porque creo que pierden un poco de efectividad en la medida en que no se pueden focalizar en proyectos concretos, ¿no? Tienes que buscar un mínimo común denominador, quizá demasiado amplio para organizaciones muy diferentes. Y creo también que otra cuestión que es esencial, sobre todo para los que trabajamos en estos ámbitos, como he dicho, que son sensibles, ¿no?, desde el punto de vista político, es el tema de la transversalidad. Yo creo que esta es una idea también muy importante, ¿no? Si trabajas en este tipo de actuaciones, tienen
tienes que ser percibido de una forma muy transversal, muy neutral, que por tanto, como decía al principio, no estás, aunque ellos siempre lo intentan, ¿no? No estás con un partido o con otro, sino que estás con una serie de cuestiones con independencia de quien esté gobernando. Eso también es un reto que yo creo que tenemos todas las organizaciones. Yo, desde luego, puedo contar anécdotas y las cuento, ¿no? O sea, por ejemplo, mi organización es la favorita siempre del partido que está en la oposición. ¿Por qué? Porque denunciamos problemas institucionales, denunciamos problemas con la separación de poderes, denunciamos abusos de poder. Entonces, sistemáticamente, el partido de la oposición, sea el que sea, nos llama, nos atiende, nos cuida y cuando está en el Gobierno es un poco al revés, ¿no? Entonces, esa idea de que lo importante son las cuestiones, el qué y no el quién, yo creo que es muy importante transmitirlas bien desde la sociedad civil, de forma que tu interlocutor en cada caso tenga claro que no eres una organización alineada, sino que realmente defiendes una serie de cuestiones que son siempre las mismas, con independencia de quien esté gobernando, ¿no? Eso, como digo, es un reto, pero que yo creo que también es muy importante tenerlo en cuenta desde la sociedad civil, porque lo que sí tenemos claro es que una vez que estás alineado o que estás identificado con un determinado partido político, tu efectividad es radicalmente menor, ¿no? Porque lo que tú digas ya no va a tener esa trascendencia, sobre todo para los que no se consideran o que están en otro lado, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Como digo, no es nada fácil. Yo puedo contar muchas anécdotas, incluso personales, pero yo creo que es un reto a tener muy en cuenta cuando se trabajan estas cuestiones. Y luego, la última reflexión, este sería un poco el diagnóstico, ¿no? de esa dificultad que tenemos por la debilidad de la sociedad civil, por la falta de recursos, por la dependencia excesiva cuando hay financiación pública, por esa, digamos, percepción o que puede haber percepción de falta de neutralidad. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, esto yo creo que es el objeto del debate que tenemos hoy. Yo creo que en España sí que hay cada vez mayor conciencia de la importancia de la sociedad civil. Yo creo que también el escenario político ayuda, ¿no? Con esta enorme polarización y esta sensación un poco de bloqueo permanente. Pero queda mucho camino para andar. Estamos muy lejos de la cultura anglosajona, que siempre nos gusta hablar cuando hablamos de sociedad civil, digamos, de la ciudadanía implicada además de forma permanente, porque eso también es muy importante. Estas organizaciones, nosotros no vamos a dar, cuando me decimos a los que nos financian, a los pocos que nos financian, nosotros no podemos dar frutos pasado mañana. Ese es un tema de un trabajo de medio plazo que lleva tiempo, hay que ser persistente. Por tanto, esa idea de que estas transformaciones que se buscan no van a pasar de la noche a la mañana, que hay que aguantar, es una idea también a transmitir. El ciudadano español participa en política, digamos, de forma impulsiva, ¿no? O es muy fácil sacar a la calle, sacar manifestaciones, sacar manifiestos, pero en este tipo de organizaciones necesitas un tiempo, necesitas pues eso, una continuidad que también hay que ser consciente de eso, ¿no? Y como decía, modelos pues pueden ser varios. Aquí yo he mencionado el modelo un poco de coalición por proyectos, que a mí, en mi caso particular, creo que ha funcionado. Coaliciones más amplias las encuentro más complicadas, por lo que he dicho. Serían unas coaliciones, además, siempre que necesariamente tendrían que ser muy, muy amplias, porque tendría que tener un común denominador que no es fácil encontrar entre muchas organizaciones. Otra cosa que también me sugerían hoy en la mesa es que esa coalición diese algo que las organizaciones no tienen per se y, por ejemplo, me comentaban la posibilidad de acceso. O sea, siempre tenemos problemas que son siempre los mismos. Acceso a financiación, acceso a medios de comunicación, digamos, para dar un mayor impacto a nuestros mensajes. Si hay algún tipo de coalición que nos puede facilitar eso, eso podría ayudar efectivamente en nuestra tarea. Lo que es más difícil es que las cosas que hacemos nosotros ya en el día a día, digamos, se puedan elevar a una gran coalición. Eso lo veo más complicado. Yo creo que estas serían un poco las reflexiones que yo dejaría por aquí, junto a esa idea de que en España yo creo que el fortalecimiento de la sociedad civil es urgente insisto, frente a ese trabajo o esa situación un poco de bloqueo político permanente, ¿no? Y de desgaste político permanente. La sociedad civil tiene mucho que decir, pero también hay que ser conscientes de lo que somos. Somos pequeños, estamos infrafinanciados, somos muy heterogéneos. No es fácil a veces esos cauces de comunicación, digamos, al final, con los que pueden poner las reformas encima de la mesa.
mesa y, sobre todo, y quizá lo más importante, nos cuesta llegar a la ciudadanía y explicarle de qué manera es importante también su implicación, y insisto mucho en la implicación constante, ¿no? Más allá de la reacción ante una cosa que nos indigna o algo, un trabajo constante de mucho tiempo y cómo eso mejoraría, creo yo, sinceramente, la vida política de nuestro país. Este sería un poco mi introducción y, sin más, voy dando la palabra pues en el orden que estamos aquí en la mesa. Entonces, empiezo por el Padre Ángel. Muy buenas. Primero, agradecer de verdad el que nos hayan invitado a este congreso. Como decía en otra de las mesas el presidente de la CEOMA, era que los mayores venimos a que nos escuchen, pero venimos también a decir que queremos ser partícipes en la sociedad. Y hablar de la sociedad civil y la política, yo terminaré en breve, muy breve, con unas palabras que el Papa Francisco en la última encíclica les dirigía a los políticos. Es verdad que a estas horas uno de los ejemplos que más tenemos es que Papa Francisco nos dice a los curas que cuando prediquemos que no hablemos más de 10 minutos, porque si no se aburren las ovejas. Aquí yo creo que nos dormimos si hablamos mucho más de lo que podemos hablar. Pero hablar de la solidaridad, hablar de que es un don y es un bien especial que en estos momentos y en esta sociedad tenemos, yo creo que es de todos que lo podemos hacer. Yo acabo de llegar de La Palma, en donde aquello es una desesperanza, ver aquel estampidos, oírles y ver a las personas con las que hemos estado. Uno se siente en que vivimos en un mundo, sin duda ninguna, en un mundo en que somos solidarios todos. Por decirles, cuando hemos ido a ver en qué se puede ayudar, qué podemos hacer, y llegamos a la península y llegas y encuentras un montón de actividades, de personas, de parroquias, de asociaciones, de personas que han hecho ya ellos por sí una campaña, cuando en La Palma, es decir, cuando les preguntamos qué es lo que necesitan, no necesitan absolutamente nada. El pueblo de La Palma, que es una ciudad de 80.000 habitantes, y estos que son pues casi unos 6.000 los que han sido damnificados más o menos, tienen toda la ropa posible, todos los alimentos posibles que pueden tener, porque entre ellos, entre los vecinos, se lo han dado. Y cuando les dices si podemos enviar, no quieren ni ropa, ni alimentos, ni quieren tan siquiera dinero, quieren poder volver a reconstruir sus viviendas, sus casas. Y hemos de decir que desde el gobierno, al menos en promesas, y estamos seguros que lo va a hacer tanto el gobierno nacional como el autonómico y como el cabildo de allí, es decir, están dispuestos a poder conseguir darles las casas. Si esto no es solidaridad, que venga Dios y lo vea. Es decir, cuando dices qué podemos hacer, lo único a veces es escucharles, es estar cerca de la gente, es poder unirnos a veces en esos gozos y en estos momentos en algo que lo han perdido todo, menos la vida, lo han perdido todo. Es decir, y nos sentimos además solidarios. Es decir, a cualquiera con el que hablas dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué te puedo dar? Es decir, claro, estando allí en La Palma, en una de los pisos en donde el mismo dueño del piso había acogido a 3 familias que estaban sin nada, y les preguntábamos en esos 15 minutos, que además es una pregunta que nos podemos hacer cada uno de nosotros, si tuviéramos solamente 15 minutos para recoger lo que tenemos en nuestra casa, en nuestra oficina, ¿qué es lo primero que cogeríamos o recogeríamos? Los niños lo tenían muy claro, era la máquina Wii, el teléfono, el poder estar. Pero las personas mayores, el padre de familia, la madre de familia, no sabe qué coger. Es decir, sin embargo, es decir, nosotros estamos convencidos que este pueblo va a salir, sigue todavía con esa angustia de qué es lo que todavía les puede pasar, además de que haya llegado ya o no al mar el fuego, las naves estas. Es decir, ¿qué podemos hacer? Y este es nuestro pueblo, es decir, vivimos un momento en que nunca en la historia de la humanidad hubo tanta solidaridad como hay ahora. Nunca en la historia de la humanidad hubo, por ejemplo, que se hubieran podido reunir ya en el año 2000
esos 174 jefes de Estado o de Gobierno para intentar erradicar la pobreza, las enfermedades, el analfabetismo. Es verdad que no se consiguió. Es verdad que ahora en la Agenda 2030 se vuelven a reunir para un montón de objetivos, poder conseguir sobre todo de erradicar lo que es el hambre, lo que es el analfabetismo. Y esto es nuestra sociedad, una sociedad en la que vivimos sin duda alguna y en la que a veces, antes en una de las ponencias en las que estábamos asistiendo, alguien decía, es decir, vivimos en un mundo mucho mejor, sin duda ninguna, que el de nuestros padres y el de nuestros abuelos. Y como quizás lo mejor quizás sean las preguntas que nos puedan hacer y sobre todo que hablen los compañeros, yo quiero terminar solo con unas palabras preciosas del Papa Francisco, porque en esta ponencia nos toca hablar de la sociedad y la política. Y es verdad que alguien decía que los políticos también son sociedad civil, pero debemos decir también que nosotros, la sociedad civil, no es que seamos políticos, que somos cada uno en su sitio, pero que sí somos tan gobierno como los demás, sin necesidad de tener el mando, pero cuando nosotros queremos compartir, queremos vivir y queremos ayudar, no suplantar al gobierno sin duda alguna, sino colaborar con el gobierno, sobre todo cuando somos de asociaciones, de ONGs, de entidades. El Papa Francisco dice, dice, les propongo aumentar la colaboración positiva de las fuerzas políticas, económicas, sociales y espirituales, y es necesario caminar juntos y decidirse todos con convicción a no renunciar a la vocación más noble a la que un Estado debe aspirar, que es hacerse cargo del bien común del pueblo. Y sigue diciendo, la política es el lugar más importante para hacer el bien al pueblo. Y dice que cada pueblo se transforme en protagonista del bien común, donde los más débiles, los más pobres, los últimos no sean vistos como indeseados, como obstáculos que impidan que la máquina camine, sino como ciudadanos y hermanos para ser plenamente insertados en la sociedad civil, en la vida civil. De hecho, cuanto más una sociedad se responsabiliza del destino de los más desfavorecidos, tanto más puede llevarse verdaderamente civil. Y así termina esa encíclica última que el Papa Francisco, y yo termino para poder escuchar a los compañeros, que yo creo que es mejor preguntas que venir aquí a soltar un rollo, sobre todo ahora a estas horas de la tarde, ¿no? Pues muchísimas gracias, Padre Ángel. Joaquín, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Elisa. Creo que se me oye bien, ¿verdad? Y muchas gracias a la organización por invitarme y sobre todo por invitar a la Fundación Joan Boscà, que es la asociación que represento aquí. La Fundación Joan Boscà me gustaría explicarles un poco más exactamente lo que hace, pero antes quiero decir que es una organización no gubernamental, o sea, una ONG política. Y lo digo porque hay una cierta prevención, un cierto escrúpulo a llamarse así, ¿no?, en el mundo de la asociación. Siempre hay que buscar como otro ángulo. La realidad es que nuestra asociación es una asociación política y privada. No tiene ninguna subvención, no recibimos dinero público de ninguna forma y actuamos en política y para la política. Eso sí, lo hacemos de una forma no partidista. Y hacerlo de una forma no partidista tiene muchas ventajas. La primera es la transversalidad, uno de los temas que antes ha tocado Elisa y creo que volveremos a él. Es decir, podemos representar más allá de un partido e incluso yo diría que teniendo en cuenta el funcionamiento de los partidos tiene una ventaja respecto a cómo funcionan internamente los partidos, no solo cómo funcionan entre ellos, ¿no? Con lo cual nosotros somos una organización política que nos dedicamos a defender básicamente la España constitucional, sus valores, sus instituciones y sus individuos. Nuestra misión principal ha sido y sigue siendo la financiación, el apoyo de Societat Civil Catalana, de Sociedad Civil Catalana, que es una organización que seguramente sí conocéis y así debería ser. Nuestra fundación es más discreta, digamos. Societat Civil es quien da la cara todos los días, que a su vez, y supongo que muchos de vosotros lo conocéis, tiene dos planos de actividad fundamentales. Por una parte, organizó las grandes manifestaciones de octubre del 17 y la del 19, que creo que no se puede exagerar la importancia de esas manifestaciones. La, digamos, capacidad de sacar a la calle a todo el constitucionalismo y hacerlo de forma transversal, de forma emocionante, de forma pacífica, fue esencial.
lo fue para derrotar o para, digamos, desautorizar ese relato independentista que venía a decir que Cataluña era un sol poble y que todos opinábamos lo mismo, ¿no? Para los que estuvimos ahí fue muy emocionante, pero más allá de eso, creo que en el relato histórico que quede ha sido muy relevante esa labor, ¿no? Pero luego hay otra labor mucho menos espectacular y, en mi opinión, incluso heroica, y lo digo yo que no estoy involucrado en esas actividades, que es el día a día, ¿no? En un entorno bastante hostil, a veces muy hostil, sociedad civil, digamos, defiende, como decía, valores, instituciones e individuos, desde individuos que han visto atropellados sus derechos lingüísticos, policías autonómicos que se han visto en problemas, demandas que han dado fruto, como habrán visto recientemente, pues la condena del Tribunal de Cuentas, condenas anteriores también por malversación de fondos a dirigentes independentistas, en fin, sentencias lingüísticas, lazos amarillos que había que quitar. O sea, una cantidad de labor pequeña, constante, como decía antes Elisa, también hay que ser perseverante, hay que ser constante, que creemos que ha sido muy relevante. Y además lo ha hecho con un espíritu siempre de concordia, tratando de ser amable, tratando de preservar la transversalidad, y uno puede imaginar lo difícil que ha sido eso en el entorno catalán, yendo desde la izquierda, muy izquierda, hasta la derecha, ¿no? Por lo tanto, creo que ha hecho una labor magnífica. Nosotros nos dedicamos a apoyarles. Por otra parte, desde la Fundación Joan Bosca hemos lanzado dos iniciativas que son Consenso y Regeneración. Este es un grupo en el que quizá alguno de los que están aquí participa. Es un grupo de constitucionalistas de distintos ámbitos. Hay académicos, historiadores, juristas, empresarios, artistas, con un denominador común, que es la defensa otra vez de los valores constitucionales. Hay gente de sensibilidades políticas muy distintas y el único objetivo de esta red, de esta plataforma, es aumentar la voz, dar voz a toda esa gente, a sus artículos, sus conferencias, etcétera, y también estar preparados para que en momentos, digamos, de emergencia, de urgencia, se pueda hacer una reacción rápida y contundente. Me refiero a manifiestos, me refiero a situaciones de ese tipo. Y por último, una iniciativa que hemos empezado hace pocos meses, que es Juntos Sumamos. También algunos de los que estamos aquí o estáis aquí habéis participado o vais a participar. Y Juntos Sumamos es un proyecto muy concreto liderado por Nacho Prendes y Aurora Nacarino Bravo, que consiste en hacer un diagnóstico de la situación institucional, social y económica del país y hacer una propuesta de mejora de las instituciones, de las políticas económicas, sociales, laborales, etcétera, y hacerlo de una forma lo menos académica posible, es decir, hacerlo de una forma lo más influyente posible. Yo diría casi que se trata de hacer un programa político, pero no desde un partido, con las dificultades que eso conlleva, pero también con las ventajas que eso conlleva, ¿no? Que es algo que otra vez puede ser más transversal. Es una descripción de lo que hacemos nosotros y por eso digo que somos, sin ninguna vergüenza, ningún escrúpulo, una organización política, muy distinta de algunas de las que están aquí hoy con nosotros, ¿no? Por último, respecto a los temas que has mencionado, Elisa, creo que has tocado todos los claves, ¿no? La fragmentación es buena o no. Yo dejaría eso, si queréis, un poco para el debate, el tema de la financiación, las dificultades. Pero yo creo que, y ahora sí que hablo a todos nosotros, ¿no? Digamos que, y hablo desde una experiencia muy personal y biográfica, a uno la política le importa, a casi todo el mundo le importa, ¿no? Y casi cualquiera pensaríamos que estar en un partido político es demasiado y que solo votar es demasiado poco, ¿no? Y que tiene que haber algo intermedio y que esto es lo que intentamos hacer desde organizaciones como la Joan Bosca. O sea que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Pues Manuel, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Se me oye? Sí, sí. Muchas gracias, bueno, primero a la organización del Congreso, a los asistentes, a mis compañeros de mesa y a los patrocinadores, porque creo que algo importante en este país también es que perdamos la vergüenza de tener patrocinadores. Hay que agradecer a los patrocinadores que nos permitan hacer sociedad civil, como en este caso, ¿no? Yo quiero, hablando de sociedad civil, creo relevante dedicar 2 minutos a revisar un poco qué entendemos por sociedad civil, de ahí pasar a la necesidad para que un país como España siga teniendo una democracia sana, de tener una sociedad civil fuerte. De ahí encadenamos la obligación ciudadana de participar y luego quería poner el ejemplo de cómo lo hacemos en la Fundación Conexus, que es la que presido y por la que estoy aquí.
En cuanto a la sociedad civil, muy brevemente, pues, hay muchas definiciones, pero a mí me gustan dos. Una dice que es un conjunto de ciudadanos que actúan colectivamente, importante, por tanto, en la esfera pública, por tanto, también en la política, para expresarse o para alcanzar objetivos comunes. Puede ser para expresarse, pero puede ser también para alcanzar objetivos comunes sin que se nos tilde de lobistas. Otra es espacio entre la esfera pública y la esfera privada en el que se desarrolla la acción cívica. Esta definición de Pérez Solórzano me gusta mucho. Entre la esfera pública y la esfera privada hay un terreno en medio en el que se desarrolla la acción cívica. Yo creo, sin embargo, que la sociedad civil no es algo que está entre lo público y lo privado, o diferente lo público y lo privado, sino que pienso que sería ese espacio que no es ni totalmente público ni totalmente privado, porque en la sociedad civil necesariamente vivimos en muchas zonas grises porque, lógicamente, venimos, los que estamos haciendo esto, venimos de la sociedad, por tanto, de la parte privada, pero tratamos de trascender al ámbito público. El Estado tiene una misión fundamental en todo esto, y esa misión fundamental es la de garantizar la autonomía y el correcto y el libre funcionamiento de la sociedad civil, sin intervenir políticamente en ellas ni en su actividad. Y claro, aquí es donde nos topamos con lo segundo de lo que les quería hablar, que es la democracia, que es la sociedad civil y su relación con la democracia. Está comprobado que cuanto más fuerte es la sociedad civil de un país, mejor, más sana es su democracia. Pero claro, si al Estado le compete regular y arbitrar, en cierto modo, para que esa sociedad civil funcione bien, pues ahí caemos muchas veces en las tentaciones por las cuales se dificultan muchas veces el libre funcionamiento o el correcto funcionamiento de la sociedad civil. En España, lo hemos dicho muchas veces, tenemos unas legislaciones administrativas y fiscales que en nada ayudan a que la sociedad civil participe, fondee y se involucre de una manera relativamente fácil y sencilla en proyectos de interés para la sociedad, o el hecho de que aparezcan de repente subvencionadas por el Estado o por las administraciones públicas, pues organizaciones o asociaciones que realmente no pertenecen a la sociedad civil, sino que son brazos extendidos del poder político. Hay un estudio muy interesante que se llama PAN para el Mundo, donde se evalúa la situación mundial de la sociedad civil. Entonces, ahí hay dos conclusiones muy interesantes. La primera es que cada vez hay más países controlados por regímenes autoritarios. Lo que nos decía el presidente Prodi en la comida, pues es absolutamente cierto. Y es que si seguimos así, al final lo que va a pasar es que va a ganar, con perdón, la eficiencia. Y es que los gobiernos democráticos, tal y como estamos, siempre han sido menos eficientes, digamos, en términos de resolver los problemas. Y entiéndanme, que no estoy diciendo que la mera ausencia de un debate pues genera que sea mucho más fácil tomar decisiones y ejecutarlas. Y, por tanto, es un peligro que tenemos frente a regímenes como, por ejemplo, el régimen chino. Y otro dato muy importante es que solo el 2% de la población mundial, disfruta de las libertades civiles sin restricciones. Esto, la verdad es que es muy llamativo. Ese grado de libertad, que sería lo que se llama la sociedad civil abierta, equivale a poder formar asociaciones, realizar manifestaciones públicas y obtener y divulgar información sin obstáculos legales o prácticos. Es decir, que no nos están diciendo que para ser una sociedad civil abierta haya que complicarse mucho la vida. Esto que les he leído, que es bastante sencillo, en Europa solo lo tienen Portugal, según este informe, Portugal, Irlanda, Alemania, Suiza y Austria. El resto de países europeos están en el segundo escalón, que es el escalón no abierto, sino el primero es el abierto, escalón condicionado. Bien, pues si esto es así, ¿qué obligación tenemos los ciudadanos? Pues los ciudadanos tenemos la obligación, en esta sociedad en la que solo parece hablarse de derechos, de defender nuestra sociedad, de defender nuestra democracia, que no nos la han regalado, que ha venido fruto del trabajo de unos señores que hace 40 años pues dejaron su tiempo, su prestigio, muchos de ellos, y sus vidas, para que hoy pues personas como yo, que en aquel entonces era un niño, podamos estar aquí hablando de lo que queramos y gozando de las libertades y de la democracia. Yo creo que esto es un punto esencial, y es que
todos tenemos la obligación de participar y de involucrarnos desde nuestros puntos de vista diferentes y desde los que sean, pero tenemos que aplaudir siempre que alguien sale a intentar involucrarse en alguna actividad de sociedad civil, porque al fin y al cabo, estemos o no de acuerdo con él, eso es una muestra de riqueza. Y al mismo tiempo tenemos que exigir la obligación pública del Estado de fomentarla y de ayudar a que funcione bien. En este sentido, creo que tenemos que ser capaces de rescatar el espíritu de la transición. También en este sentido, no me refiero a la facilidad de lograr acuerdos, que por supuesto, el espíritu conciliador, sino también por la enorme involucración y compromiso que hubo en aquella época por parte de gran parte de la sociedad española, que sabía que se estaba jugando su futuro y que tenía una enorme ilusión. Yo quiero recordar, mi padre fue uno de los, aquí en la Comunidad Valenciana, uno de los líderes de la resistencia o de la plataforma democrática que se llamaba la lucha contra el franquismo. Luego estuvo como senador y secretario de Estado en la UCD, y yo en aquellos tiempos, aparte de la intensidad con la que vivíamos todo aquello, es que por mi casa desfilaban desde Antonio Palomares, que era el máximo líder del Partido Comunista, que había estado en la cárcel, torturado, etcétera, hasta Fernando Abril Martorell, todo el mundo, y se sentaban allí, se ponían, bueno, aquí está Vicente Garrido, que también pudo vivir aquellas épocas, se sentaban allí con una cerveza o con un whisky y hablaban de todo lo que les unía, no de lo que les separaba. Y esto es una de las fortalezas que tiene que tener una sociedad fuerte, que es buscar los puntos de encuentro. Y ahí lo hilo con lo que ha dicho la presidenta de la mesa, la importancia de buscar puntos comunes y de tejer redes entre los distintos protagonistas de la sociedad civil. Porque si no somos capaces de buscar puntos comunes y de colaborar, tendremos menos fuerza, nuestra voz será menos escuchada, tendremos menos fondos, tendremos más dificultades y llegaremos menos a cumplir nuestros objetivos. Por tanto, totalmente de acuerdo en que hay que luchar contra la dispersión, en que hay que colaborar y que tenemos que, como bien dice el título de este congreso, de esta mesa, pues colaborar entre todos. En ese sentido, ya termino con el ejemplo de lo que hacemos en Conexus. Desde la Fundación Conexus, la Fundación Conexus tiene como objetivo fundacional el acercar, por decirlo sencillo, la Comunidad Valenciana y Madrid. Es una fundación donde tratamos de fortalecer una realidad económica, social, cultural y política que es el eje Madrid-Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana es la tercera región de este país. La segunda, pues desgraciadamente, pues desde el punto de vista político, pues está tomando una deriva un poco, bueno, ¿qué les voy a decir? Y nuestro objetivo también es ofrecer un eje de estabilidad en ese sentido, pero no excluyente de nadie, sino un eje de estabilidad y un eje de prosperidad para sumar una España mejor. Y siempre colaboramos con todas las demás asociaciones regionales que hay de todo tipo que nos piden colaborar o a las que nos acercamos nosotros, porque nuestra lucha no es contra los demás, nuestra lucha es a favor de una España más próspera. Y en ese sentido, pues colaboramos para contribuir al progreso y la prosperidad de España, pues desde asociaciones regionales, como les decía, de otras comunidades autónomas, como con entidades y asociaciones pues de Madrid, por supuesto, como pues la Confederación Empresarial, la Cámara de Comercio, el Círculo de Empresarios, etcétera. España es un país rico por su diversidad y su pluralidad, igual que Europa, como nos decía el presidente Prodi, y entonces nosotros lo que hacemos es aportar nuestro granito de arena, entendemos que diferencial, para enriquecer España. Una de las cualidades básicas de los valencianos en ese sentido es que nos sentimos igualmente valencianos y españoles. Tenemos un pasado y una historia igual de rica que la catalana, porque aquí también esto era un reino, también teníamos unas cortes, también tuvimos muchas instituciones a partir de los siglos XII, XIII, XIV, etcétera, pero al mismo tiempo tenemos una lengua propia, pero al mismo tiempo nos sentimos muy españoles. Por tanto, no compartimos en absoluto y creo que podemos aportar a España también ese granito de arena de sumarnos todos para un futuro mejor. Y nada más, no me extiendo más. Gracias. Muchas gracias. Voy a alterar un poco el orden le voy a dar la palabra primero a Hilario Alfaro porque después tenemos la conexión con José Luis García Delgado, que es por internet. Entonces, si quieres, Hilario, empieza tú. Muchas gracias, Elisa. La ventaja de hablar de los últimos es que ya está prácticamente todo dicho, o sea que José Luis va a entrar rápido.
Desde luego, la participación ciudadana, que es lo que llevamos hablando todo el día aquí, es la piedra angular de la democracia, que eso ya se ha dicho también. Necesitamos una sociedad civil que esta mañana he oído que la tenemos muy fuerte, en otros momentos que era muy débil. Yo soy partidario que la tenemos muy débil y muy estrecha, y la tenemos que hacer mucho más amplia, mucho más abierta y mucho más dinámica. Es la única forma de proteger la democracia, el libre mercado y los derechos humanos aquí y en donde sea. La obligación nuestra es representar, hablar y participar en todo el proceso de formulación de políticas, trasladar a los partidos y al Gobierno políticas en positivo, no siempre quejarnos. Cubrimos el espacio, que ya lo ha dicho Joaquín y Manuel, entre lo público y lo privado. Yo creo que estamos ahí, sobre todo con personas con vocación de trabajar para los demás, que estamos en esto para mejorar lo que tenemos ahí fuera y para trabajar para los demás, siempre que vivamos cada uno de nuestros negocios y de nuestro trabajo. Somos el contrapunto al fracaso de los partidos políticos, que eso es hoy, los partidos políticos que tenemos en España son un auténtico fracaso, y somos la alternativa o los que podemos ayudar a que se les vea menos esas carencias que tienes. Desde luego generamos mucha mayor transparencia, mucha mayor responsabilidad y mucha mayor eficacia que ellos. Podemos caer también en riesgos, que es en caer en políticas radicales o populistas, como han caído algunas organizaciones, hacernos intolerantes, y ese es el lado oscuro de la sociedad civil, que tampoco he oído hablar hoy de eso. Ser independiente en este país, y de donde yo vengo, en la Comunidad de Madrid, por mucho que se alarde de libertad, es muy difícil. Siempre es la política de estás conmigo, estás contra mí. Es muy difícil ser independiente. Para ser independiente necesitamos las organizaciones ser independientes económicamente, empezando por ahí. Para tener esa independencia política necesitamos esa independencia económica. En Madrid hay 1.600 organizaciones, entre pitos y flautas, la defensa del pajarito de no sé qué, la defensa del ama de casa de no sé qué, y organizaciones empresariales, en total 1.600 organizaciones. Yo creo que se pueden contar con los dedos de una mano las organizaciones que no tocan dinero público. Y si no tocan dinero público, que tampoco toquen cursos de formación. Y eso mismo se le puede achacar a las organizaciones empresariales y a los sindicatos. Nosotros, desde Madrid Foro Empresarial, pensamos que el empresario que quiera una organización, que se la pague de su bolsillo, pero también el trabajador que quiera un sindicato, que se lo pague de su bolsillo. El dinero público tiene que estar para otras cosas. A partir de ahí, tenemos que trabajar para tener esa sociedad mejor. ¿Cuál es la realidad? El presidente del COE cobra, el presidente de la patronal de no sé qué comunidad o de todas las comunidades cobra, los presidentes de las cámaras de comercio cobran. ¿Dónde está la independencia? ¿Dónde está esa sociedad civil fuerte? ¿Dónde está esa sociedad civil empresarial independiente? Yo creo que esto se va estrechando y hay mucha gente, o aún no somos lo suficientes, de gente que se está dejando la piel por el camino en intentar esa independencia. Y ya te digo, vuelvo a lo mismo. Ser independiente es muy, muy, muy difícil. Y felicito a Aldo, a la gente que le acompaña, a su equipo, a esas organizaciones que están por ahí en los logos, y a los patrocinadores, que como bien ha dicho, hay patrocinadores que en el primer congreso ya tenían miedo y en el segundo congreso seguirán con más miedo, sobre todo si nos traen a personas como las que estamos aquí, ¿no? Pero creo que es un esfuerzo que merece la pena, les felicito, estaremos ahí y estamos ahí, y tenemos que ser más y tenemos que ser mucho más fuertes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Hilario. Entonces, a ver si podemos conectar ahora con José Luis. No sé cómo se hace esto, si me lo podéis... Buenas tardes. Muy concisamente, como siempre es aconsejable y ahora desde luego obligado, comparto con todos ustedes 3 reflexiones sobre el tema que nos reúne. Primera,
La primera es para insistir en lo que este mismo Congreso Nacional revela muy bien. España tiene una vigorosa sociedad civil. Desmintiendo una vez más visiones lúgubres sobre nuestra realidad nacional, la sociedad española no deja de aportar muestras de fortaleza y calidad, en mi opinión, y también de capacidad de iniciativa y de organización en cuanto a sociedad civil. Sucesivas y aleccionadoras muestras. Una la tenemos muy a mano, la estamos contemplando estos días, la admirable respuesta de solidaridad ante las pérdidas materiales que está provocando la erupción volcánica en la isla de La Palma. La avalancha de solidaridad ha sido abrumadora, ha confesado emocionada, en medio de la devastación, la coordinadora de servicios sociales del ayuntamiento de una de las poblaciones más afectadas, los Llanos de Aridane. Es solo un ejemplo, pero me parece que nada excepcional entre nosotros. La española es una sociedad que, en términos comparados, sin ir más lejos, a escala europea, sobresale tanto por solidaridad y tolerancia como por un menor grado de xenofobia y radicalismo. Reparemos, por ejemplo, que en España es uno de los pocos países europeos sin movimiento organizado relevante de antivacunas. Hasta aquí la primera de las consideraciones que quiero compartir con todos ustedes. La segunda es para subrayar otro de los motivos a buen seguro recurrentes en este Congreso: el contraste agudo y cada vez más notorio entre esa sociedad y una política radicalizada, secuestrada, el término no es mío, secuestrada por la autocracia de las cúpulas de unos partidos que buscan preferentemente sus particulares intereses. La contraposición es hiriente. Mientras la sociedad multiplica sus gestos de apertura y su capacidad de acordar actuaciones comunes, el poder político se enroca en actitudes intransigentes que imposibilitan muchas veces negociaciones y casi siempre consensos, indiferentes a los costes del no acuerdo. Hay que decirlo muy claramente, la polarización no está en la sociedad, sino en el ámbito de la política, de las cúpulas del poder político, gobierno y oposición. Y si hay algún conato de extremismo en la sociedad, es por reflejo y como eco del que se vive y predica desde la esfera política. Mi tercera reflexión tampoco tendrá nada de original. Sostengo que la multiplicación de organizaciones y pronunciamientos de la sociedad civil española es expresión positiva de su pluralismo, de su complejidad, en definitiva, de su riqueza. Debemos buscar, desde luego, coordinación y alianzas. Para eso estamos presentes en este Congreso, pero sin que ello reste un ápice de iniciativa. Que se multipliquen las organizaciones e iniciativas y al tiempo la voluntad de colaboración, de sumar, de compartir. Eso nos dará más fuerza, más presencia, más capacidad de interlocución, más oportunidades de influir sobre los decisores políticos para que estos incorporen pautas de actuación muy distintas a las que hoy prevalecen. Estoy seguro, como todos ustedes, que este Congreso dará un buen paso en esa dirección. Buenas tardes. Muchas gracias. Pues si les parece, tenemos tiempo para un debate, que alguna pregunta del público, o si no nosotros mismos con alguna de las cuestiones que hemos planteado. Sí. ¿Se oye? Sí. Vamos a ver. Esta mañana Emilio Lamo Espinosa ha resaltado la diferencia que se está produciendo en este momento en España entre una sociedad moderada y una clase política extremada. Se está gestionando a una sociedad que quiere el diálogo, que quiere la moderación y que quiere el consenso desde unos partidos políticos absolutamente en sus opciones más egoístas, más al servicio de sus propios intereses y, por lo tanto, más alejados de la sociedad. He escuchado a la presidenta de la sesión, a Elisa de la Nuez, hacer comentarios sobre el esfuerzo que se está haciendo y las dificultades que se encuentran. Y desde el punto de vista de la base, desde luego visto desde fuera, resulta incluso escandaloso que
puedan existir tal cantidad de iniciativas provenientes de la sociedad civil, todas ellas admirables, y que todas ellas sean absolutamente personalistas, individualistas y débiles financieramente y representativamente. Yo estuve en el primer congreso en el Casino de Madrid y he venido con mucha ilusión a este segundo a Valencia, porque se trata de dar pasos. ¿Y de dar pasos hacia qué? ¿En qué dirección? Por lo menos tal y como yo lo veo. Yo lo veo como dar pasos a favor y en el sentido de una sociedad civil fuerte, financiada y representativa, cuyas propuestas puedan ser escuchadas por los partidos políticos como provenientes de una sociedad civil que tiene opinión y que tiene recursos y que tiene financiación. Y yo creo que la presidenta de la sesión ha expresado claramente la enorme debilidad y flaqueza de la situación actual. Cuando se convocó este congreso me fui a ver a Aldo Olcese como organizador del primero y a quien le quiero expresar mi aprecio y mi agradecimiento por el esfuerzo que está haciendo. Y le conté todo esto mismo que estoy diciendo aquí y me dijo que él estaba haciendo esfuerzos por intentar que... Alguien ha comentado aquí, me parece que ha sido uno de los ponentes, 1.600 instituciones. Yo no llego a lo que puedan ser entidades de la sociedad civil en sentido amplio, en las cuales están también las asistenciales. Me ha parecido admirable la intervención del padre Ángel, pero eso estamos hablando de otra cosa. Es decir, él ha citado al Papa Bergoglio, ha mencionado aspectos de solidaridad desde el punto de vista asistencial que son absolutamente fundamentales, pero yo creo que de lo que estamos hablando es de intentar que la sociedad española esté regida por el Estado de Derecho, por la división de poderes y lo que está ocurriendo nos está pareciendo a muchos desde fuera extraordinariamente peligroso. Y eso no tiene otra respuesta que la de la unión de los esfuerzos de la sociedad civil, aquí y en Cataluña. Me ha impresionado escuchando a Joaquín Güell, que ha citado a la sociedad civil catalana, a Joan Bosca, a la que él representa en la reunión de hoy, a Consenso y Regeneración y a Juntos Podemos. Es decir, nada más que en el entorno en el cual está él trabajando hay 4 instituciones. Yo lo que quisiera defender aquí hoy es la unión de los esfuerzos. Me parece que no se puede pedir a la clase política que, como ha dicho Emilio Lamo esta mañana, está absoluta y totalmente bajo mínimos en términos de credibilidad social. Ha mencionado que en el año 2009 era el 9% de consideración de como primer problema de la sociedad española el tema de la política y los políticos, y en este momento es el 49%. Han subido 40 puntos y en este momento casi el 50% de la sociedad española piensa que el mayor problema que tiene, uno de los 3 mayores problemas con el COVID y con la situación económica, es la clase política. Yo me parece escandaloso que estemos divididos y que en un año desde el Casino de Madrid a hoy no hayamos hecho más esfuerzos para intentar unificar esfuerzos entre todos para hacer unas propuestas que representen a la sociedad civil de verdad. Yo quisiera ser optimista, quisiera estar esperanzado y quisiera pensar que cuando se celebre el tercer congreso habremos dado un paso adelante en este sentido. Los problemas los ha planteado Elisa con una claridad meridiana, pero yo creo que no podemos rendirnos a la... A mí me dijo, cuando le planteé todo esto a Aldo, me dijo, es que un problema tremendo que hay en España es el personalismo. Si hay 70 y tantas instituciones que están trabajando en esto mismo, no me refiero ya en el sentido amplio de la sociedad civil, sino en el sentido más concreto de intentar funcionar a través de un respeto a las normas y al Estado de Derecho, si en este entorno desde el Casino de Madrid a hoy estamos unas 75 instituciones, ¿cómo es posible que el personalismo de esas instituciones y el particularismo de cada una de ellas, que me parece absolutamente respetable, cómo es posible que eso esté dificultando que hagamos un esfuerzo común, que le demos un ejemplo a la clase política? Tenemos en este momento en España un problema institucional, político y económico brutal. Y es imposible que en España se pueda pensar en que haya un acuerdo en la clase política para enfrentarnos a este enorme problema. Y la sociedad civil no da el ejemplo de decir, mire, hagan ustedes como nosotros, que teniendo visiones distintas como tenemos todos nosotros, sin embargo, damos un ejemplo de esfuerzo común y de propuestas comunes. Yo tenía la ilusión de que aquí... ¿Puedo contestar? Porque llevas mucho tiempo. Termino. Elisa, termino ya. Yo tenía la ilusión de que en Valencia pudiéramos hacer una propuesta unitaria
y no ha sido posible. Yo he hecho todo lo que he podido, lo he hablado con las personas que he podido, no ha sido posible. Tengo mucha ilusión de que a lo mejor cuando se celebre el tercer congreso podamos avanzar en la línea que tú misma, Presidenta, has expuesto. Muchas gracias. Sí, yo creo que el tema del debate, o sea, yo creo que hay consenso en que evidentemente hay que fortalecer, establecer los vínculos y tal, pero claro, esto, yo soy siempre muy partidaria en todo de mejoras incrementales, o sea, del nada a todo, estas cosas no pasan. Entonces yo, sinceramente, se lo he dicho también a Aldo, yo creo que ahora montar una gran coalición, una gran plataforma, es que sencillamente no es viable y además creo que no serviría para nada. Soy mucho más partidaria, pero esto es un tema de debate, de identificar proyectos concretos, que además, como he dicho antes, yo tengo ya experiencia de hacer esto con otras organizaciones, identificar un proyecto concreto. Por ejemplo, pongo uno muy claro que hemos estado trabajando conjuntamente, protección de denunciantes de corrupción, que es una cosa básica en España para luchar contra la corrupción, regeneración institucional, rendición de cuentas, y en torno a ese proyecto concreto, una serie de organizaciones nos movilizamos, vamos todas juntas, hablamos con los partidos políticos, etcétera. No es una cuestión de personalismo, yo creo que es mucho más una cuestión de objetivos. O sea, hombre, las personas son las personas, pero si no tiene unos objetivos comunes y ve que esos objetivos comunes se llevan mejor si vamos varias organizaciones conjuntamente, eso se hace porque nos interesa. Al final lo que nos interesa es que se cumplan un poco los objetivos que tiene cada fundación, lógicamente, ¿no? Entonces yo soy más partidario de esa política de alianzas, esa política de redes en torno a proyectos identificados, porque a mí me parece que las grandes coaliciones al final suenan muy bien, tienes una idea de que estás haciendo grandes cosas y en la práctica son muy poquito eficaces, ¿no? Lo que dicen los partidos políticos, esto es así, pero claro, que frente a ese problema de los partidos políticos vayamos a construir una enorme sociedad civil conjunta, yo eso tampoco lo veo, ni siquiera lo veo razonable, ¿no? Porque decía José Luis, estoy de acuerdo, que muchas iniciativas, digamos, también enriquecen, ¿no? A una organización única, por grande que sea, no se le ocurre todo. O sea, estas pequeñas iniciativas, oye, yo iría por aquí, yo haría esto, yo haría lo otro, eso creo que enriquece mucho. Además, yo creo que el entorno vuestro en Sociedad Civil Catalana, no te iba a decir eso, me gusta mucho porque yo creo que es esa idea, ¿no? De sumar iniciativas y proyectos conjuntos de una forma más o menos conectada, pero que cada uno tiene su propio objetivo. Si quieres te dejo el paso. Gracias, para... Elisa. Sí. Sí, también un poco por alusiones. O sea, yo diría que en términos generales es evidente que tienes razón. O sea, menos y más fuertes sería mejor que muchos y más débiles. Yo creo que eso no lo discutimos nadie. Y de hecho creo que cada uno en sus propios entornos ha hecho un esfuerzo en ese sentido. De hecho, y quiero aclararlo porque quizá lo he explicado mal, en el caso nuestro, por ejemplo, es al revés. O sea, absorbimos una asociación que se llamaba Juntos Sumamos y ahora Juntos Sumamos es solo un proyecto de nuestra fundación, con lo cual hemos reducido el número. Y Consenso y Regeneración es precisamente un intento en la práctica de unificar o de reunir asociaciones. Es exactamente la idea, un poco en la línea de lo que decía Elisa, si hay que reaccionar de una forma rápida y contundente ante algo que nos parece pues fuera del Estado de Derecho o algo que nos, digamos, preocupa, pues reaccionamos, ¿no? Yo, fíjate, yo como vengo del mundo de los negocios, digamos, del mundo privado, cuando empecé con esto también me sorprendió mucho, ¿no? Tantas, tan pequeñas, tantos patronatos, tantas reuniones. Hay una posible explicación, y no es que sea muy optimista esa explicación, pero es que la dificultad de financiación, o sea, este es un país en que las empresas y los individuos están tan poco acostumbrados a financiar sociedad civil que al final se hace siempre casi por personas y por confianza. O sea, cuando yo voy a ver, incluso a grandes patrocinadores, puedo ir a ver uno de los grandes bancos de este país, voy con 1 o 2 personas del patronato y yo, y lo que ponemos encima de la mesa es casi, te diría, nuestra buena fe, nuestra trayectoria, nuestra reputación, para que nos den dinero, ¿no? Y desde ese punto de vista, la fragmentación probablemente maximiza la financiación. Es una explicación que me la doy quizá para consolarme, pero algo de eso hay, ¿eh? Cuando va Aldo a buscar, Aldo ha ido a buscar, y empuja y tal, y consigue, ¿no? Y es verdad que si hubiera solo una organización, pues quizá eso sería menor. Pero en fin, es una explicación. Quiero que hablen los demás. Porque sí, sí, ¿queréis alguna? Yo creo que esa hiperinflación que cuando hemos hablado de 1.600 organizaciones, hay mucha gente que vive de esto. Esa hiperinflación de 1.600 organizaciones nace a la sombra de las subvenciones, nace a la sombra de los fondos de formación. Yo creo que hay un dinero dedicado a esas cosas que no está bien canalizado. Y al final de esto hay mucha gente que hace su modus vivendi. Si al presidente le costara el dinero de su bolsillo, que es lo que creo que debe pasar, en vez de haber 1.600, habría 83 con proyectos claros y con una voluntad generosa y de mejorar lo que tenemos.
Yo creo que hay que hacer un poquito de autocrítica. Si queréis yo no voy a aportar mucho porque no se ha dicho todo, solo quiero poner un matiz. A mí que alguien viva de esto, creo que es demagogia decir que si alguien vive de esto lo hace mal. Otra cosa es que viva de las subvenciones públicas, pero es que entonces yo no lo considero sociedad civil. Claro. Es decir, la sociedad civil tiene que ser independiente y para eso no puedes vivir de las subvenciones públicas. Pero que yo en mi fundación por supuesto que no cobro, pero si yo me dedicase 100% a esto y mis patronos que son privados me quisieran tener cobrando porque lo hago muy bien, yo no le veo el problema. Quiero decir que es que pues tampoco... es el debate esto es como lo de que los políticos cobran demasiado o no, pues al final yo prefiero políticos buenos que cobren mucho, ¿no? No, yo también. Pues... Sí, no sé, ¿Padre Ángel quiere apuntar algo? Sí, yo creo que me voy a meter en un charco, pero me meto. No entiendo por qué los partidos políticos tienen que hacer o tener una ONG o una fundación, un partido político. Pero voy más allá. Y tampoco las congregaciones religiosas, porque los franciscanos o el partido del PSOE o del PP son mucho más que cualquier ONG que pueda ser. Y entonces la razón por la que se hace una fundación o una ONG dentro de un partido político o dentro de una congregación, por seguir citando al Papa Francisco, él siempre dice que Cáritas no es una ONG, y tiene razón, no es una ONG, es una entidad de la Iglesia, pero ni los partidos políticos ni las congregaciones tienen por qué tener ni ONGs ni fundaciones, es mucho más. Y pueden hacer una asociación cultural, deportiva, hacer un equipo de fútbol, pero yo creo que en la sociedad civil esto debía estar claro, por lo menos yo lo veo claro después de muchos años dentro de las ONGs, como tampoco las ONGs debemos hacer ni un partido político ni una congregación religiosa, no hay que hacer una para hacer católicos o para bautizar, es decir, no se hace para eso, una ONG. Yo creo que eso esclarece un poco si lo vemos claro, pero no lo sé si lo verán todos tan claro como lo veo yo, ¿no? Sí, está claro que también por diferenciar un poco lo que es sociedad civil de lo que no. Si me permites, Presidenta, a ver si va esto. Sí va. Bueno, yo intervengo a petición de Aldo El Cese, intervengo en mi condición de director de este congreso y de secretario general de la Asociación Sociedad Civil. Me pide Aldo, que estaba previsto que interviniera en esta mesa, que le disculpe porque en estos momentos hay 3 mesas y más ponentes. Como presidente del Congreso, pues está en estos momentos atendiendo otras responsabilidades. Pero sí me pide que que les hable un poco de la idea de la Asociación Sociedad Civil, de lanzar una plataforma que aglutine a las muchísimas, es cierto, entidades, agrupaciones, fundaciones, sociedades, agrupaciones que hay sobre sociedad civil, precisamente para unir fuerzas y para ser más fuertes, siempre con la idea, nunca, como decía yo esta mañana, de intentar suplantar lo que es la democracia representativa. No se trata de eso, porque también se corre un riesgo de que desde la sociedad civil se trate de suplantar lo que es las funciones propias de los representantes políticos que legítimamente los hemos elegido y ejercen esas funciones. No se trata de eso, al contrario, se trata de coadyuvar, se trata de ayudar, se trata de motivar a la gente para que no solamente vaya a votar periódicamente, cada 4 años, a elegir a sus representantes y luego se desentienda, ¿no? Se trata de involucrar, participar para conformar conjuntamente la voluntad general, y creo que la sociedad civil ahí tiene mucho que hacer. Pero para ello es muy importante que las entidades que integran, de las que estamos hablando, la sociedad civil, también lo he dicho esta mañana en otra mesa redonda, pues no tengan miedo. Vivimos en una sociedad, desgraciadamente, excesivamente subvencionada. Y la subvención comporta muchas veces sumisión. Y, por lo tanto, en ocasiones, algunas entidades dejan de tener la condición de sociedad civil si están absolutamente sumisas al poder político, que es la que se subvenciona. Entonces, hay que tener el coraje suficiente, primero, para intentar autofinanciarse sin necesidad de recibir dinero
de los poderes públicos. Antes se hablaba de sociedad civil catalana, es un buen ejemplo de ellos. Nosotros tenemos buena relación con sociedad civil catalana porque la Fundación Broseta le dio el premio de convivencia a sociedad civil catalana y fue una decisión del jurado muy valiente que, lo puedo decir, pues alguna entidad bancaria retiró la ayuda a la Fundación porque le habíamos dado el premio a sociedad civil catalana, pero nos dio igual, seguimos adelante, porque entre nuestros objetivos, y creo que entre los objetivos de la pluralidad de entidades que conforman la sociedad civil, por lo menos la que nosotros nos movemos, está la defensa del orden constitucional, la defensa de la Constitución, la defensa de nuestras libertades, la defensa del régimen del 78, hay que decirlo claramente. Y ahí estamos nosotros, ahí está la Fundación Broseta, ahí está la sociedad civil, la Asociación de la Sociedad Civil, y eso es lo que tenemos que hacer. Y nuestro objetivo es coadyuvar, es ayudar, es unir fuerzas. Vivimos en España en unos momentos pues muy delicados, muy complicados. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una serie de movimientos que lo que tratan es de remover un poco el orden constitucional establecido y tratar de suplantar la Constitución, de subvertir el orden y de sustituirlo por algo que no se sabe qué es, pero que seguro que es mucho peor de lo que hay, porque no nos lo dicen. Entonces yo creo que todos nos tenemos que unir apoyando también a los poderes públicos para que los poderes públicos, a la hora de tener que defender el orden constitucional, sean también respaldados por el pueblo a través de todas esas asociaciones. Entonces, bueno, pues con esto quiero concluir. Insisto que quiero disculpar la presencia de Aldolf Cese en esta mesa y animaros a todos, a todas vuestras asociaciones, fundaciones, etcétera, etcétera, a unirnos en una gran plataforma que sin duda alguna tendrá más fuerza que los esfuerzos que podamos hacer cada uno de nosotros individualmente. ¿Puedes pasar que aquí que había una que estaba pedida de antes también, por eso? Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer lo del Congreso, que ya lo hemos dicho todos. Yo voy a ser más breve. Voy a hacer una pregunta, no una exposición. Y mi pregunta es la siguiente. Ha dicho uno de los ponentes esta mañana, citando a Julián Marías, que todos decíamos qué va a pasar. Y pocos en España decíamos qué vamos a hacer. Yo soy miembro de la ejecutiva de la Sociedad Civil Valenciana. Llevamos 3 años desde la fundación, hemos hecho muchos viajes a Barcelona, llevamos bien con la sociedad civil catalana y en España, que sepamos nosotros, hay 9 sociedades civiles en España. Todas están originadas en las autonomías. Podían originarse, como decía el padre, en los pobres, en la clase media, en los trabajadores, pero aquí están fundadas o se han iniciado por autonomías. Las autonomías, por eso dice aquí Congreso Nacional de Sociedad Civil, no Congreso autonómico. Y eso da lugar a que del Congreso Nacional pasáramos al tema de Europa, que sabemos que el Consejo de Europa y las sociedades que tienen en su país, como Alemania, España o Italia, autonomías, llevan un sistema diferente socialmente en la representación que llevan otros países. Y mi pregunta es la siguiente. Todos hemos dicho lo que queremos, todos. Queremos llevarnos bien, queremos unirnos, las necesidades que tenemos las sociedades civiles. Todos hemos dicho en todo este congreso lo mismo, que estamos todos de acuerdo. Pero nos falta decir no el qué, sino el cómo. El presidente ha dicho ahora 2 ideas interesantes, pero tenemos que iniciarlo de alguna forma. Alguien tendrá que convocar una plataforma de presidentes de sociedades civiles o la televisión o lo que sea. Yo no lo sé, pero sí que sé que necesitamos una estrategia de unión
por encima de las autonomías a nivel nacional. Y eso alguien va a tener que tomar la iniciativa, porque como también ha dicho el presidente, aunque sea contradictorio, dentro de 2 años veremos si el tercer congreso hemos avanzado. Pero tenemos que avanzar ahora para llegar a un congreso que no sea el Congreso Nacional de sola esta sociedad civil, sino de todas las sociedades civiles de España, que estemos unidos. Sé que es muy difícil, él ha dado una idea y yo querría preguntar a los que estáis ahí qué se os podría ocurrir o qué se os ocurre para decir, una iniciativa sería empezar por no sé qué. Muchas gracias. Sí, no sé si alguien quiere contestar o contesto yo o contestamos todos. Contesta tú, Elisa, ¿no? Sí, no, yo ya lo he dicho, yo no soy partidaria de grandes plataformas, yo soy partidaria de proyectos concretos. Entonces, yo elegiría de todas las cosas que nos unen un proyecto concreto, que puede ser, a mí, claro, yo hablo del Estado de Derecho porque es lo que hace mi organización. Por ejemplo, defensa del Estado de Derecho en Cataluña, que es, vamos, yo creo que una cosa bastante... Y intentar hacer los esfuerzos en torno a un proyecto concreto, porque el otro me parece construir la casa por el tejado. O sea, yo además he participado de otras grandes plataformas que se han intentado montar y al final es que es muy poco operativo, porque o tienes algo muy concreto que desarrollar, un proyecto muy concreto, como pueden ser el de las sociedades civiles, ¿no? que tenéis identificado más o menos lo que tenéis que hacer, o realmente la coordinación se queda en la estratosfera. Entonces, yo particularmente, y además lo sabe Aldo, que se lo he dicho esta mañana, yo soy partidaria de identificar proyectos concretos y en torno a ese proyecto concreto montar, digamos, esa coordinación que además también desde nuestro punto de vista decir, bueno, los egos de las organizaciones, ¿no? Las organizaciones tienen patronatos. Yo tengo que ir a un patronato a contarle algo para... Es decir, me resulta mucho más fácil decirle a mi patronato, oye, mira, vamos a colaborar con varias organizaciones en este tema en concreto. Esto no tengo ningún problema. Ahora si me dicen, no, nos tenemos que integrar, tenemos que montar una plataforma. Esto a mí me complica mucho la vida y no es, insisto, no es un problema de egos, es un problema de organizaciones. Seremos pequeñas, pero tenemos nuestros órganos de gobierno. Entonces, yo identificaría proyectos concretos. A mí me gusta este porque yo trabajo en este ámbito. Pero vamos, seguro que los demás tienen otros proyectos igualmente interesantes que puedan identificar. Yo, Elisa, iba a decir que si cogemos un caso que conozco bien, que es el tema que acabas de mencionar, que es la defensa del constitucionalismo en Cataluña, y si vemos el ecosistema de asociaciones que hay, ¿no? Que al principio es algo que me chocó por la diversidad, la cantidad, etcétera. Tenemos, por supuesto, Societat Civil, que es la más importante. Tenemos Sacabat, que habréis oído hablar de ellos, son jóvenes universitarios muy valientes. Tenemos el Club Tocqueville, que tiene un nivel, si queréis, intelectual, académico algo más alto. Y puedo seguir, ¿no? Hay 5 o 6 organizaciones, cada una con sus matices, con sus proyectos. Si lo llevamos al terreno práctico y aplicamos esta idea, es decir, vamos a fusionar, vamos a dejarnos de líos, de distintos tal, yo sinceramente creo que perdería eficacia y perdería fuerza. O sea, cada uno de esos grupos hace lo que tiene que hacer y lo hace bastante bien pegado a su terreno. Uno en la universidad, otro, bueno, historiadores de Cataluña, el grupo de historiadores que se dedican a, digamos, rebatir la versión oficial de la historia. O sea, funciona bastante bien. Es verdad que a veces hay ineficiencias y tal, pero funciona bastante bien. Y cuando ha habido que tocar a rebato, y desgraciadamente, como sabéis, ha pasado varias veces, ha funcionado bastante bien. Es decir, que yo, un poco en la línea de lo que dices tú, Elisa, creo que o reagrupar todo esto en una especie de patronal de las asociaciones civiles, que me parece que no tiene mucho sentido, o fusionarlo todo, creo que probablemente perdería fuerza. Otra cosa es que no nos veamos solo una vez al año y lamentemos no habernos visto antes, pero creo que coincido un poco con tu diagnóstico. Yo sí que, vamos, yo cogería el guante que nos ha lanzado Sociedad Civil ahora y por mi parte, por supuesto, que la Fundación Conexus está a disposición para proyectos concretos, por supuesto, porque la riqueza de cada uno de nosotros la tenemos que preservar, pero yo creo que grandes pactos de Estado, por ejemplo, que son absolutamente necesarios en este momento, son cuestiones que Sociedad Civil ahora y todas las asociaciones y fundaciones que tengamos esa preocupación, que yo creo que es la mayoría de la sociedad española, porque a mí me es facilísimo. Yo estaba comiendo con un señor que ha sido alto cargo del PSOE y otro señor que ha sido alto cargo del PP. Y me entiendo perfectamente con los dos. Si es que es lo que estabais diciendo antes, que la mayoría de la sociedad española comparte, yo me afirmaría decir que el 70, el 80% de la población española comparte cuestiones absolutamente básicas. Hacer un pacto por la justicia, por la sanidad, por la educación, desde un punto de vista técnico, digamos, no es difícil, si es que es ponerse a estudiar qué es lo que está funcionando en el mundo. El problema es que efectivamente cuando se traslada a la política, en vez de hacer las cosas bien, pues las hacen
para diferenciarse y desmarcarse del contrario. Por tanto, yo, primero, por supuesto que por parte de Connexus estamos encantados de formar parte de esos proyectos. Estoy de acuerdo que hay que ponerse a trabajar ya en todo esto. Y por último, quería poner un ejemplo, pues por poner algo de optimismo. Nosotros, por ejemplo, en Valencia, yo en mi patronato tengo a tres instituciones: la Asociación Valenciana de Empresarios, que es una asociación privada que aglutina a los principales empresarios de esta comunidad, a la CEP, que es la Confederación Empresarial Autonómica, y a las cámaras de comercio. Y nosotros tenemos hasta un chat común, los 4 presidentes, donde cuando hay proyectos importantes para la Comunidad Valenciana, nos hablamos, decimos quién lo va a representar y los otros 3 le apoyamos. De tal manera que cuando vamos a ver a alguien a ver al presidente de la Generalitat Valenciana o tenemos que ir a ver a un ministro, podemos ir los 4, aunque uno de ellos lidere él. Entonces, son cosas que están ocurriendo, que a lo mejor no las contamos, pero que creo que también es un ejemplo bueno de colaboración. ¿Qué queréis? No, yo estoy de acuerdo que el bipartidismo no es lo mejor. No, que me parece muy bien lo que dicen, trabajar en proyectos concretos, pero también es compatible con crear una gran organización, como puede ser la plataforma. La mejor plataforma que tenemos es Sociedad Civil ahora. Yo me acuerdo del año pasado que había 10 logos ahí arriba, hoy hay 18. Yo no estaba el año pasado ahí y ahora sí estoy. Yo creo que tenemos la obligación de ser embajadores de esta plataforma y hacerla más grande. Que luego se trabaje en puntos concretos, en educación o en RSC o en lo que quieras, pues me parece muy bien. Pero aprovechemos lo que tenemos, que esto ha costado mucho esfuerzo en hacerlo. Yo no lo empecé, empezó Aldo y su gente y tal, y creo que tenemos obligación de aprovecharlo, hacer de embajadores y hacerlo más grande. Y ese tercer congreso, pues en vez de haber 18 logos que me ha parecido contar, pues que haya 36. No volvamos a empezar a andar el camino, que son caminos muy duros. Todos tenemos nuestros negocios, todos vivimos de otras cosas y aprovechemos lo que tenemos. No sé si hay algún comentario más o... Pues si no, damos por cerrada la sesión y muchas gracias por haber venido, porque además tenía mérito a estas horas.